Buenos días, estudiantes del grado 11 del Colegio Integrado Las Mercedes. El día de hoy vamos a desarrollar la explicación correspondiente a la actividad última que deben entregar en la semana siguiente. El tema de hoy será Guillermo de Ockham. Entonces, chicos, deben tener en cuenta que este video es una explicación complementaria a la información que van a encontrar en la guía. Y con base en este video, pues van a tener que desarrollar algunos puntos de las actividades ya correspondientes a la siguiente temática, a las que deben entregar en 2 semanas más. Listo, chicos, entonces bien, vamos a entrar aquí ya en materia. Vamos a mirar aquí una serie de imágenes en las cuales pues voy a ir basándome para poder desarrollar la explicación. Debemos hacer una síntesis de lo que es la Edad Media, ¿sí? Teniendo en cuenta que pues tiene unas características que también es conocida como la Edad Oscura o el oscurantismo, básicamente porque fueron más de 1000 años en los cuales la humanidad pues tuvo un progreso muy limitado, ¿sí? Tanto en aspectos políticos como en aspectos religiosos y culturales. Entonces se le conoce a este periodo como una edad media, ya que es el intermedio básicamente entre lo que fue la edad gloriosa del Imperio griego y luego con el surgimiento del Imperio romano y lo que fue el periodo del Renacimiento con el desarrollo como tal del humanismo. ¿Sí? Entonces, dentro de las principales características que encontramos en la Edad Media es que su postura ideológica era el teocentrismo, es decir, donde Dios es el centro de todo. Por eso mismo, digamos, no hubo mayor desarrollo científico en este periodo porque pues desarrollar ciencia era cuestionar a Dios, cuestionar la creación. Entonces, como vamos a ver con este autor, pues quien cuestiona a Dios durante el periodo de la Edad Media, pues probablemente iba a ser considerado un hereje, es decir, aquel que no era creyente como tal y probablemente iba a tener problemas legales, lo iban a perseguir y pues como le ocurrió a algunos filósofos, como es el caso, por ejemplo, de Giordano Bruno, pues fue acusado de herejía por cuestionar la creación, cuestionar la existencia de Dios como tal y fue condenado a la hoguera. Entonces, dentro de ese teocentrismo nosotros debemos entender que absolutamente todo giraba en torno a Dios, desde el aspecto político, como por ejemplo el surgimiento del monarca como figura del Estado, quien tenía bajo su poder todas las decisiones como tal de ese lugar, y era sustentado por la idea de que Dios puso al rey David en ya la mitología, o más que la mitología, la creencia judeocristiana. Entonces, al poner Dios un rey, un monarca, ¿sí? Entonces tiene este personaje todo el respaldo de Dios. Bajo ese criterio, pues en la Edad Media, el rey o el monarca era considerado como elegido por Dios y como tal, pues debía ser respetado y en muchos casos casi que venerado. Entonces, en aspectos económicos, también fue muy poco el desarrollo que obtuvo la humanidad en este periodo, ya que se limitaba como tal a una cuestión agrícola. Entonces, como no había ciencia, como no había mayor desarrollo tecnológico, pues la economía era muy básica, era muy agrícola, ¿sí? Entonces todo se limitaba pues a la extracción de recursos como el oro, la plata, se limitaba al consumo de vegetales, al campo y demás. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues las condiciones sociales pues eran bastante complicadas para aquellas clases que no eran privilegiadas, ¿sí? Como lo vemos aquí en la imagen. Entonces tenemos unas clases altas que eran pues la nobleza, el rey y todos aquellos que pertenecían a su círculo, duques, condes, vizcondes, ¿sí? Caballeros y demás. Y pues de una u otra manera también estaba ahí arriba el clero, es decir, todos los representantes de la iglesia, llámense papas o llámense sacerdotes, cartujos o de otras denominaciones como tal, pero solían tener pues esta clase privilegiada.
Y en la base de la sociedad, pues encontramos, como siempre, a la clase popular, encontramos una clase campesina, una clase de artesanos y pues en algunos casos encontramos también los esclavos aquí, ¿vale? Entonces, chicos, debemos tener en cuenta esto, ¿por qué? Porque de una u otra manera la filosofía de este autor, de Guillermo de Ockham, es fundamental para que se lleve a cabo un quiebre entre lo que es el pensamiento medieval y lo que posteriormente se irá a conocer como el pensamiento del Renacimiento. ¿Sí? Si lo vemos en un sentido de arte, pues vamos a ver ya en las próximas explicaciones y cuando entremos a ver lo que es René Descartes con el pensamiento moderno, pues vamos a ver cómo este autor, Guillermo de Ockham, es fundamental para poder llevar a cabo una transformación no solamente en la filosofía, sino cómo esto influye en aspectos de la razón, en aspectos de el empirismo y luego pues vamos a poder hablar como tal de un desarrollo científico. Entonces, este autor que estamos viendo es fundamental para poder entender hoy en día cómo funciona nuestro mundo, cómo de una u otra manera se ha dejado atrás el aspecto puramente dogmático de la creencia en un ser superior, de asumir que todo es Dios, como lo veíamos en la filosofía medieval, donde pues de una u otra manera todo recaía en este ser, tanto lo positivo como lo negativo, pues podíamos nosotros justificarlo desde una creencia de Dios. Por su parte, Guillermo de Ockham, bueno, como lo dice la guía, pues no es mucho lo que se sabe de él. Él era una persona religiosa, pero precisamente por llevar a cabo su planteamiento filosófico, en el cual se basaba no en la razón, no, perdón, no en la fe, no en el dogma, no en la creencia, sino que por el contrario se basaba en la razón, en la explicación lógica y evidente de todos los fenómenos. Entonces, pues esta postura tan radical, tan distinta a la tradición que se llevaba, pues le genera a él una serie de persecuciones, le genera a él ser expulsado, ¿sí?, de su congregación religiosa y pues de una u otra manera genera una gran influencia en autores que vamos a ver posteriormente como serán los racionalistas. Entonces, mirando aquí y haciendo una síntesis de lo que es la filosofía medieval para tenerlo presente, pues la filosofía medieval se limitaba al estudio de Dios y de la relación que Dios tenía para con el hombre. Entonces ahí podemos encontrar aspectos como por ejemplo la libertad, ¿sí? Entendiendo que la libertad pues era un asunto de Dios para con el hombre mismo. Entonces no hablamos de una libertad como hoy en día en la cual yo eh, tengo la voluntad y la decisión de actuar de acuerdo a mis deseos, sino que la libertad para los filósofos de la Edad Media era pues la decisión de hacer lo bueno o lo malo, entendiendo entonces aquí que todo giraba en torno a Dios. Entonces, básicamente hablamos de una filosofía en la Edad Media que es una filosofía doblegada a la teología, entendiendo que la teología pues es el estudio como tal de Dios. Y en este caso particular, pues hablamos del cristianismo. También debemos entender que la filosofía medieval tiene básicamente tres etapas, ¿sí? Entendiendo estas etapas como una serie de momentos históricos en los cuales predomina un pensamiento. Entonces tenemos aquí la filosofía patrística, que es de San Agustín, es decir, la filosofía que se origina, la que da el sustento al cristianismo y como tal, pues permite encontrar las bases, ya no de una religión como tal, sino de una religión fundamentada en un pensamiento filosófico. Ya en la escolástica, recordamos que Santo Tomás nos da a nosotros unos fundamentos racionales para explicar a Dios. Entonces recordarán ustedes que él propone 5 tesis y esas tesis pues buscan no separar a la filosofía de la religión, de la teología como tal, sino por el contrario, demostrar que la filosofía es una herramienta útil dentro
concepción religiosa y dentro de la explicación religiosa de Dios. Entonces, la filosofía con Santo Tomás queda sometida bajo la voluntad de la teología. Y por último, encontramos ya un periodo que se puede denominar como el fin de la filosofía medieval y el origen del pensamiento moderno, ¿sí? Que es ya cuando se separa básicamente lo que es filosofía y lo que es teología. Y aquí pues en la gráfica lo encontramos con el pensamiento de un autor llamado Duns Scoto, pero básicamente es el postulado de Guillermo de Ockham el que da el primer paso para ese quiebre, para separar lo divino de lo humano. Entonces vamos viéndolo aquí. Entrando ya en el pensamiento de Guillermo de Ockham, pues Guillermo de Ockham, como les dije anteriormente, basaba su filosofía en un punto de vista plenamente racional, ¿sí? Entonces, dentro de ese racionalismo, pues de una u otra manera llega a la conclusión de que no es posible explicar a Dios desde lo racional, ¿sí? Entendiendo aquí esto como una diferencia en el postulado de Santo Tomás, ya que Santo Tomás, si lo recordamos, pues nos dice que sí, que Dios se puede conocer y explicar de forma racional. Entonces, Guillermo de Ockham está en oposición a ese pensamiento y para Guillermo de Ockham sencillamente Dios no podía ser limitado por las palabras ni por la concepción que nosotros le diéramos, ya que en su gran poder, en su gran magnificencia, pues todo lo que nosotros le atribuyamos a Dios va a ser un límite. Entonces, si nosotros decimos, por ejemplo, que Dios es bello, pues al asignarle la categoría de belleza, pues de una u otra manera lo estamos limitando y no le estamos dando toda la grandeza que Dios tiene, y al entender que es un ser superior a todo lo imaginable, pues la palabra, el lenguaje se vuelve un límite para dar a entender todo lo que es Dios. Entonces, viendo aquí esto, pues nos damos cuenta de que para Guillermo de Ockham no hay, digamos, universales, ¿sí? No hay categorías que engloben todo un concepto. Por ejemplo, para Guillermo de Ockham sería algo contrario a lo correcto, a la lógica, hablar, por ejemplo, de la humanidad. Cuando nosotros hablamos y decimos que somos seres humanos, pues de una u otra manera estamos englobando a todas las personas dentro de una categoría que sería precisamente esa, el ser humano, y les estamos dando unos atributos, ¿cierto? Una dignidad, unos derechos, unas categorías que de una u otra manera no son lo suficientemente justas para lo que pretendemos demostrar. Entonces, para Guillermo de Ockham, lo que prevalece es lo individual. Entonces, en vez de nosotros, por ejemplo, hablar de el grado décimo o del grado undécimo, ya que son ustedes en el Colegio Integrado Las Mercedes, de si yo digo, por ejemplo, el grado undécimo es un buen curso, pues de una u otra manera para Guillermo de Ockham eso sería un error. ¿Por qué? Porque no todos los integrantes del curso hacen que sea un buen curso, ¿sí? Entonces para él debería ser una cuestión nominal, es decir, una cuestión individual, subjetiva. Entonces yo tendría que hacer, en este caso, para querer decir eso, yo tendría que nombrar quiénes son los que lo hacen y quiénes no hacen que sea un buen curso. Para Guillermo de Ockham, entonces, volviendo al tema de Dios, que es principalmente el argumento que él plantea, pues Dios de una u otra manera debe ser un ser lógico. Sí, en medio de su perfección, Dios no puede ir en contra de las leyes lógicas y matemáticas, que son las leyes universales. Sí, fíjense que aquí ya empezamos a entender el principio de la ciencia, y es entender que tanto la lógica como la matemática son las que permiten demostrar la veracidad o el error en un planteamiento. ¿Sí? Entonces Guillermo de Ockham nos va a decir que Dios necesariamente debe ser lógico, tanto en su actuar como en su creación, ¿sí? Entonces el hecho de que, por ejemplo, nosotros veamos que el sol sale por un lado y se oculta por el otro, y a veces nos preguntemos que por qué no podría ser al revés, o por qué la Tierra no podría estar quieta, por ejemplo,
pues es cuestionar la lógica y no es cuestionar solamente a la divinidad, sino es cuestionar la lógica. Por eso aquí en la imagen nosotros vemos que Dios no puede ser, por ejemplo, un ser que haga un círculo cuadrado, ¿sí? Ya que el círculo, por lógica, implica una figura que sería contraria al cuadro, ¿sí? Entonces Dios no puede hacer, por ejemplo, algo grande pero pequeño. Simplemente o es grande o es pequeño de acuerdo al análisis y a la concepción lógica de cada individuo. Entonces vamos a mirar aquí algo importante porque hablamos del nominalismo, entendiendo entonces que el nominalismo es un postulado, ¿sí? Es un tema que ha sido desarrollado por varios autores y como lo vemos aquí, pues son autores que han trascendido la historia de la humanidad. Para Guillermo de Ockham, los universales no son conceptos mensales, no son conceptos mentales, ¿sí? Ya que, como les decía, no existe la concepción, por ejemplo, para hablar de lo bueno, de lo malo, sino que hay que hablar de lo particular, ¿sí? Entonces no podemos decir que, por ejemplo, el gobierno en Colombia es malo, porque no estaríamos hablando como tal de algo concreto. Sencillamente tendríamos que decir el funcionario y qué hace que eso sea malo, ¿sí? Entonces hay que ir a lo particular. Entonces Guillermo de Ockham considera que la única realidad existente son las sustancias primeras aristotélicas, ¿sí? Es decir, lo individual, ¿vale? Aquí vuelvo y les digo, chicos, y esto será importante para el desarrollo de la actividad que me deben presentar, porque tendré en cuenta eso, ¿sí? Cómo abordan ustedes el punto de vista de lo individual y de lo colectivo de acuerdo al diálogo que deben establecer entre Santo Tomás y San Agustín en la actividad número 6. Entonces, aquí posteriormente, un autor llamado Bertrand Russell, ya en el siglo XX, se da cuenta de que el postulado de Ockham eh, tiene unas características particulares y entonces vamos a hablar de lo que se conoce en filosofía y en ciencia como la navaja de Ockham, entendiendo entonces que es una forma de razonar, es una forma de pensar lógicamente. ¿Sí? Y el postulado básicamente es el siguiente. Entre dos teorías en igualdad de condiciones que tienen las mismas consecuencias, la explicación más sencilla suele ser la correcta. Entonces, de pronto ustedes habrán visto en películas como Sherlock Holmes o si usted de pronto ha visto CSI, que es una serie muy famosa de detectives y que investigan todo lo que tiene que ver con la muerte en cada uno de los casos, pues se van a dar cuenta que son razonamientos muy básicos, ¿sí? Encuentran una pista y sencillamente deben evidenciar, ¿sí? A través de la razón, de la lógica, qué ha ocurrido y cómo esa pista puede llevar a una conclusión. Básicamente, ese es el postulado de este autor. Sí, siempre que nosotros hagamos un razonamiento, pues debemos encontrar lo más sencillo y evitar de pronto caer en especulaciones y caer en temas que permiten es confundir las cuestiones. Entonces, por ejemplo, muchas veces nosotros vemos que la gente suele creer en cosas como, por ejemplo, conspiraciones, ¿sí? Creer, por ejemplo, con este asunto del COVID-19, no faltan los que creen que fue producto de un arma biológica, que porque los chinos estaban desarrollando una fuerte economía, entonces fueron los estadounidenses, desarrollaron allá el virus y afectó a toda la población mundial para acabar con la economía de China. ¿Sí? Esa puede ser una justificación de lo que es el COVID-19, pero aplicando este concepto de la navaja de Ockham nos damos cuenta de que pues es un poco absurdo, ya que hay un razonamiento que es mucho más fácil de explicar y es sencillamente que es el producto de un virus que se ha mutado de forma natural y ha afectado a toda la humanidad, ¿sí? Entonces, no hay que buscar explicaciones complejas, sino que por el contrario hay que buscar explicaciones sencillas para poder llegar a tener en cuenta la respuesta, ¿sí? Entonces aquí nos damos cuenta, por ejemplo, de que esto sirve para descartar en asuntos científicos, por ejemplo, cuando la gente cree
en el tarot, cuando la gente cree en agüeros, cuando la gente cree en asuntos como la numerología y empiezan a justificar de pronto su mala suerte, entre comillas, eso es mala suerte, empiezan a justificar su condición actual, que por ejemplo no tienen trabajo, los van a echar de la casa y demás, y empiezan a buscar explicaciones en los números, en la fecha de nacimiento, en el color de una ropa para tener ese día buena suerte, que si hacen de pronto cierto ritual, como por ejemplo salir un 31 de diciembre dando una vuelta a la manzana con una maleta, pues les va a ir mejor y demás, ¿sí? Entonces aquí no están razonando de acuerdo, es decir, no están razonando de una manera lógica. Vamos a ver aquí rápidamente un ejemplo de lo que es la navaja de Occam. Dice lo siguiente: si la rama de un árbol se cae y mata a un niño, ¿cuál de estas tres hipótesis, aplicando la navaja de Occam, será probablemente la verdadera causa de la desgracia? Entonces tenemos ahí un asunto. Y vamos a hacer el análisis racional para poder explicar cuál de las tres será la respuesta correcta. Entonces dice la A: la rama estaba podrida y se partió por casualidad, ¿sí? Entonces encontramos ahí una explicación muy sencilla de algo evidente, porque de una u otra manera todos nosotros sabemos que cuando un árbol se seca, pues es muy fácil que sus partes se caigan, ¿sí? Ya que pues no tiene la fortaleza que tenía cuando estaba vivo. Es un análisis a través de la experiencia y es un análisis a través de la lógica. En el punto B dice: un espía ruso persiguiendo a otro espía americano saltaba de árbol en árbol y rompió una rama podrida, ¿sí? Eso podría ocurrir pues de una u otra manera. Si alguien salta de una rama a otra, pues la puede romper, ¿cierto? Pero si se dan cuenta, pues el hecho de que haya un espía ruso que esté persiguiendo a otro a través de un árbol, pues ya no es la mejor explicación para justificar el por qué se ha partido esa rama. Ya es algo, como podríamos decirlo, muy reforzado, pero que de una u otra manera pues sí explica por qué se puede partir una rama. Y la C dice: un rayo láser procedente de Gaménides, ¿sí?, que es una constelación, vino a parar a la rama podrida del árbol, sobre la cual además se peleaban dos espías, uno ruso y el otro norteamericano. Si nos damos cuenta, volvemos al punto, y aquí ya es de pronto un poco más complejo tratar de explicar el por qué sí se va a partir esa rama, pero de una u otra manera, apelando a la imaginación, a la fantasía y al absurdo, pues podríamos decir que sí eso ocurre, ¿vale? Ahora, ¿cuál será la respuesta correcta? Entonces encontramos que la respuesta correcta es la A, ¿sí? Pero ¿qué tiene que ver con el coronavirus y la conspiración? Entonces volvemos aquí al punto, ¿sí? Como yo les decía, es muy fácil encontrar una respuesta desde lo ilógico, desde lo irracional para muchos fenómenos. Como les decía, podríamos decir que es una conspiración del gobierno estadounidense el coronavirus, ¿sí? Pero sencillamente, pues no estaríamos dando como la mejor respuesta al fenómeno como tal. Entonces ahí es donde cobra importancia hoy en día la ciencia, que la ciencia evita todas esas conspiraciones. La ciencia nos permite a nosotros evidenciar el fenómeno desde sus causas y desde sus consecuencias. Lo mismo podríamos decir nosotros, por ejemplo, de cuando ocurrieron el atentado de las Torres Gemelas, que hubo un montón de gente que sacó un montón de conspiraciones, casi que traídas de los cabellos, en las cuales se hablaba incluso de la aparición del diablo ahí en el humo, de la cual se hablaba, por ejemplo, de los extraterrestres y demás, ¿sí? Eso sencillamente sería algo así como la respuesta C que encontrábamos en este ejemplo. La forma más fácil de decirlo es que hubo un atentado terrorista y se estrellaron unos aviones y se cayeron las Torres Gemelas, ¿vale? Bien, chicos, vamos aquí ya a hacer como la introducción al siguiente tema que vamos a empezar a ver como tal. Entonces, nos damos cuenta nosotros de que este racionamiento lógico es de pensar que el hombre es capaz de dar una explicación a las propias inquietudes que tenga, a evidenciar y a desarrollar como una persona científica, es decir, como una persona racional,
pues le permite desarrollar a la humanidad un concepto que vamos a conocer como antropocentrismo. Entonces, fíjense que queda atrás el teocentrismo, en el cual Dios era todo el centro y todo giraba en torno, y volteamos la mirada ya no a Dios, sino encontramos en el hombre la verdadera preocupación. ¿Sí? ¿Y esto por qué se da? Se da porque de una u otra manera este razonamiento que tiene Guillermo de Ockham, esta forma, este postulado filosófico, pues llega a la conclusión de que lo divino no puede ser conocido por la lógica, por la razón. Entonces, Guillermo de Ockham va a decir sencillamente que lo que es divino, lo que es de Dios, pues que lo estudien los que creen, por ejemplo, en asuntos como el milagro, que lo asuman desde un punto de vista teológico, lo asuman desde un punto de vista de la religión. Y las cosas propiamente mundanas, no entendiendo aquí lo mundano como pecado, sino lo mundano como lo del mundo, lo físico, ¿sí? Los asuntos humanos como tal, pues que sean abordados por la lógica, es decir, por la ciencia. Ese pensamiento genera un quiebre y genera una separación total entre lo que será la religión y lo que será la filosofía, porque ya la filosofía se encargará de lo humano, ¿sí? De las preocupaciones humanas, luego hablaremos de la ciencia, pero la religión sí se puede seguir encargando de los asuntos puramente divinos, se limita ya a Dios. Este postulado es importante porque luego se va a empezar a ver esto reflejado en los asuntos políticos, se va a ver reflejado esto en los asuntos culturales, artísticos, humanistas, ¿sí? Entonces, ese básicamente es el gran aporte de Guillermo de Ockham y por eso su importancia y su relevancia en la filosofía, porque separa lo divino de lo humano, ¿sí? A través de la razón. Entonces, demos cuenta aquí de que el antropocentrismo pasa a tomar al hombre como el centro de todas las cosas. Luego en el arte, ustedes lo van a ver y creo que lo vamos a abordar aquí también en castellano, en el área de castellano, pues vamos a darnos cuenta de que el antropocentrismo toma al hombre y en arte, vamos a hablar entonces de un renacimiento y será al volver a buscar los orígenes en la cultura griega, como lo veíamos el año anterior, en el aspecto del concepto de belleza, en el aspecto del concepto de perfección humana, de capacidades y de desarrollo como tal. Entonces, dentro del antropocentrismo, la naturaleza y la sociedad están supeditadas al hombre, es decir, es el hombre quien transforma la naturaleza, es el hombre quien transforma la sociedad, ¿sí? Y por eso, pues, el desarrollo de la ciencia aquí será fundamental. Y el fin es la gloria y el prestigio personal. Ya no será una cuestión de lo eterno, de una salvación, ¿sí? Porque pues ya no estamos hablando aquí en un punto de vista religioso, sino lo estamos hablando desde un punto de vista humano. Es decir, desde un punto de vista en el cual lo más importante es el hombre mismo. Entonces aquí ya se pierde un poco la concepción religiosa y vamos a encontrar, por ejemplo, el surgimiento del capitalismo. ¿Sí? Ya vamos a ver que en este periodo final de la Edad Media surge un personaje muy importante y será el burgués, como ustedes ya lo vieron allá en sus clases de sociales en octavo, y cuando hablarán por allá de la Revolución francesa y demás, pues este personaje, el burgués, que es aquel que tiene dinero pero no tiene poder, pues jugará un papel importante y es producto o consecuencia del surgimiento del capitalismo. ¿Sí? Es decir, ya no de la preocupación por lo divino, sino de la preocupación por lo humano, por el momento, y es la acumulación de riqueza. Aquí encontramos con esto un ejemplo de lo que es la navaja de Ockham, ¿sí? Para que lo tengan ahí presente. Tenemos aquí una imagen en la cual dos personas van a desarrollar un viaje, ¿sí? A una isla. El primero propone que se hagan pasar por pescadores, ¿sí? Luego que indiquen una mentira, que llegando a un lugar se hagan pasar por personas que no son, aquí dice comerciantes de queso, luego que alquilen dos botes
y después que hagan un nado de 32 kilómetros como tal, ¿sí? Si se dan cuenta, es una forma de llegar a la isla, sí, es posible que así se pueda llegar a una isla. Pero entonces, ¿qué pasa y por qué encontramos acá el ejemplo de la navaja de Ockham o del razonamiento sencillo de Ockham? Lo encontramos en la medida en lo que dice el otro personaje. Estamos viendo aquí en la quinta imagen. Dice uno de ellos, yo había pensado que usáramos uno de mis barcos. Entonces, si se dan cuenta, el primero propone una forma muy complicada de hacer ese viaje, mientras que el segundo propone una forma muy sencilla de hacerlo. Entonces, para Guillermo de Ockham siempre será correcto desarrollar un razonamiento que sea sencillo y siempre optar por el mismo, ¿vale? Entonces, chicos, ya con esto damos por terminada la explicación de la clase de hoy. Es necesario que ustedes cualquier pregunta que tengan la desarrollen a través de el WhatsApp para poder darles explicación. ¿Sí? Recuerden, chicos, ustedes están próximos a presentar un examen de estado, un ICFES, que de una u otra manera pues les va a permitir desarrollarse como universitarios, desarrollar ya un proyecto de vida más acorde con lo que ustedes quieren y no con lo que les toque, ¿sí? Entonces, chicos, espero que les sea de provecho este video y cualquier inquietud, pues ya les dije, a través de el WhatsApp. Que tengan un feliz fin de semana y espero la próxima semana sus trabajos.